Se aprobó la reforma pensional en nuestro país, pero hay otras que en este momento todavía se encuentran en trámite y que no pueden bajar la guardia por nada del mundo. Este es el caso de la reforma laboral. En la reforma laboral ya se han aprobado artículos realmente importantes, como por ejemplo la dignificación en el contrato de los estudiantes del SENA. Estos estudiantes en este momento, en la actualidad, cuando salen a su etapa práctica, tienen un contrato de aprendizaje que no les da ningún tipo de prestación social. Es decir, no tienen derecho ni a vacaciones, ni a prima, ni a cesantías. Sin embargo, estos están haciendo la misma labor de una persona que esté contratada por la organización. Es decir, está haciendo lo mismo, solamente que con una remuneración mucho más baja. Y con esta reforma lo que se busca es que efectivamente vuelvan esas prestaciones sociales a los estudiantes del SENA por parte de las organizaciones que los contratan. Otro de los grandes artículos que ya también está aprobado allí en esta reforma laboral es la ampliación de la licencia de paternidad, para que los hombres puedan disfrutar mucho más a sus bebés en las primeras semanas y primeros meses, que pase de 2 semanas, que es la que tiene actualmente, a 6 semanas. El trabajo doméstico en nuestro país en su mayoría es ejercido por mujeres y lastimosamente estas en muchas ocasiones no gozan de un contrato laboral al ejercer estas labores domésticas en algunos hogares o incluso empresas. Y esta reforma laboral lo que busca también es que estas puedan tener un contrato con todas sus prestaciones, porque finalmente están prestando una labor, están haciendo un trabajo y se quiere dignificar esa labor de los trabajadores domésticos. Otro de los artículos que ha llamado la atención es el de las personas que trabajan a distancia, ya que varias organizaciones no les pagan el auxilio de transporte porque manifiestan que pues no tienen que dirigirse hacia ningún lugar. Pero entonces con esta reforma laboral se busca que en vez de que las empresas les den ese auxilio de transporte, lo cambien por un auxilio de conectividad, un auxilio de internet, porque finalmente las personas van a tener que tener conectividad establecida en cada uno de sus hogares. Aquí falta explicar, por supuesto, muchísimos artículos más, pero con estos que he mencionado, por supuesto, se busca dignificar la labor de cada uno de los trabajadores en nuestro país que fueron arrebatados por los gobiernos derechistas que hoy en día se oponen a varios de los cambios del gobierno nacional. Pues por este tema de la reforma laboral se dio un debate en Cable Noticias. Allí se encontraba Alejandro Espina, quien es el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera. También se encontraba Dana Vargas, quien es abogada laborista y además es la secretaria de las Juventudes de la Confederación General de Trabajadores. Y también se encontraba Mary Laura Perdomo. Ella es la coordinadora regional de América Latina y el Caribe. Y en conjunto estaban debatiendo sobre este tema tan importante para los trabajadores en nuestro país, que es la reforma laboral. Lo que llamó la atención de esta entrevista es que Alejandro Espina, quien está en una organización que se supone debe defender los derechos laborales de los trabajadores, más bien parecía de oposición. Ese mismo estaba indicando que supuestamente había más desempleo hoy en día que hace muchos años atrás. Así que por favor escuchen ustedes esta grandiosa entrevista que concedieron estas dos mujeres que en efecto defienden esa reforma laboral. Esa que hoy en día el gobierno del presidente Gustavo Petro está buscando que se dignifiquen los derechos laborales de todos los trabajadores en el país que por años les fueron arrebatados a los colombianos en gobiernos pasados, como en el gobierno de Álvaro Uribe, que eliminó los recargos nocturnos, las horas extras, entre otros. Escuchen ustedes por favor esta gran entrevista. ¿Tan buena o no es esta reforma laboral haciendo esa panorámica? Bueno, como ya te decía yo, nosotros creemos que esta es una reforma laboral que es inconveniente. ¿Por qué? Porque lo que ha es revivido en Colombia una perspectiva del mundo del trabajo que nosotros consideramos que es añeja, que está definitivamente fuera de contexto en el siglo XXI. Es decir, seguimos trayendo a la mesa una visión del siglo XIX para enfrentar los problemas laborales del siglo XXI. ¿A qué me refiero con esto? Claro, cuando por suerte en la sesión de ayer se eliminó buena parte de todo el tema de colectivo, pero lo que uno veía ahí era una profundización de ese discurso de este gobierno que habla de coherencia pero que es totalmente incoherente. Por ejemplo, fue reiterativo los llamados que se le hicieron a la ministra por estar practicando el esquirolaje que ellos mismos dicen que quieren eliminar a través de la reforma. Por ejemplo, se está desconociendo un derecho a la huelga que tienen los trabajadores de esa entidad, otras de otras entidades del Estado que están inconformes con el manejo laboral que le está dando los líderes que han nombrado este gobierno, pero sin embargo querían promover una suerte de
fuera límites para la huelga. Entonces, eso realmente es la principal preocupación. Nosotros creemos que la perspectiva que le ha estado dando este gobierno es a la de la profundización del conflicto y no a la de la construcción colectiva de valor, que debería ser la apuesta de las relaciones laborales del siglo XXI. Pero además, como también lo alcancé a manifestar, pues en términos prácticos, alguien hablaba de beneficio para 23 millones. ¡Carreta! Es que en Colombia esos 23 millones, solo 11 son formales. A nosotros no les va a aplicar esta reforma porque están en la informalidad. Y lo que dijo el Banco de la República, que es una entidad pública, fue que esta reforma laboral, como fue presentada, ponía en riesgo cerca de 500.000 de empleos formales. Entonces, claro, ahí viene una preocupación. Uno dice, carambas, ¿de qué nos sirve a los trabajadores de que nos digan que nos van a mejorar las condiciones si al final de cuentas siguen destruyendo el empleo decente en Colombia, como ya ha pasado en la industria de los hidrocarburos, donde las medidas de este gobierno ya le han costado cerca de 25.000 empleos a nuestro sector, y como ha pasado en otros sectores como la construcción, como en el sector, de los automóviles y en otros sectores de la economía que realmente están pasando penalidades a causa de diversas medidas que ahora se suman con las que se pueden estar adoptando en esta reforma laboral. Bien, Dana, quiero su visión también general sobre este tema. Ya Alejandro entonces pone sobre la mesa ese tema bastante álgido, polémico. Hay que decir que ese bloque de articulado pues fue eliminado de la reforma pensional y es el tema de los derechos sindicales. Pero su visión general, ¿usted por qué cree que es positiva esta reforma laboral? ¿Hay mucho temor de alguna parte de la población sobre lo que está pasando allí en el Congreso? ¿Cómo explicarlo desde su visión? Bueno, básicamente esta reforma laboral vuelve a laboralizar varios derechos que nos fueron arrebatados con la expedición de la ley 789. Hay que recordar que incluso esta ley fue denominada una reforma laboral en el gobierno de Uribe Vélez y se dijo que se iban a crear nuevos empleos, que iba a beneficiar a la clase trabajadora, y realmente fue una ley completamente regresiva. Eliminó las horas extras, eliminó el pago nocturno de los trabajadores al 100% y le quita el carácter laboral al contrato de aprendizaje de los jóvenes del SENA. Entonces ahorita con esa nueva reforma laboral, incluso que también nos habla de una conquista de nuevos derechos, como por ejemplo el pago de seguridad social y riesgos laborales para los trabajadores de las plataformas de reparto. Hay que recordar que esta es una nueva forma de trabajo que se ha utilizado para explotar a los jóvenes y a la clase trabajadora. Entonces es una reforma que sí se piensa las nuevas objetividades del mundo del trabajo, y ahora también habla del auxilio a internet para los trabajos a distancia. Entonces pues también hay que tener en cuenta que ahorita hay trabajos que son completamente distintos, son remotos, son mediante teletrabajo, y esta reforma los tiene en cuenta. Esta presentación de reforma laboral también nos obedece a recuperar esos derechos que nos han sido arrebatados con títulos de reforma laborales que supuestamente van a beneficiar a la clase trabajadora. No sé en qué momento, con la expedición de la ley 789, el gobierno de turno, que era de Álvaro Uribe, y el Congreso de la República confundió el día y la noche y pensó que en Colombia se oscurecía a las 10 de la noche. Y luego, pues este fue el factor que se le aplicó a los trabajadores para contar sus horas extras. Entonces, pienso que este es un avance para conquistar nuevamente esos derechos que nos fueron arrebatados. Y en cuanto al tema de libertad sindical, pues precisamente desconoce el Congreso de la República en este momento todos los artículos y todos los tratados internacionales ratificados por Colombia respecto del derecho de asociación sindical. Si tenemos en cuenta, nosotros hemos tenido pues gobiernos que han ratificado estos convenios y que obedecen también incluso a tratados de libre comercio y a normativas y recomendaciones de la OTU. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando únicamente de unos articulados que están de manera objetiva en una reforma laboral, sino también estamos hablando de una estructura internacional, de una estructura de tratados internacionales que reconoce el derecho a la asociación sindical equiparable al derecho a la vida. Y no obstante, con eso hemos venido sufriendo una violencia antisindical que ha atentado con muchísimas vidas en el movimiento sindical, y básicamente también esto vuelve a ser un retroceso por parte de estas fuerzas que no pudieron hacer una correlación con el gobierno del cambio para poder garantizar el derecho a la asociación sindical de la clase trabajadora. Esta es una reforma laboral que también piensa en la licencia de maternidad, en los cuidados, en el trabajo doméstico, en el género, en la inclusión, y estos son temas que están a la orden del día en el mundo del trabajo, y no podemos decir que estos sean temas que pertenezcan al siglo XIX, porque hasta ahora se está hablando de estos temas en la legislación laboral. Y si entonces reconocer temas de género, de inclusión, de trabajo decente, conectividad, y reconocer a los trabajadores de las plataformas digitales como trabajadores y reconocer sus derechos es una actitud anquilosada y relegada, entonces pues no sé qué son los derechos laborales para los trabajadores colombianos. Pero integro entonces a esta conversación a Mary Laura Perdomo, ya lo decíamos, coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Red Internacional de Abogados Laborales. Mary, gracias por acompañarnos, bienvenida a esta conversación. Muchas buenas tardes para ti, para los colegas que están en la mesa y sobre todo para las personas que ven el programa. Mary, la integro a la conversación con esa pregunta y esa visión general de la reforma laboral que cursa en el Congreso de la República antes de ir a analizar esos artículos específicos. Sin embargo, está sobre la mesa dentro de esta conversación inicial el tema de los derechos sindicales, que fue este bloque de 20 artículos que fue eliminado allí en esta comisión en el Congreso de la República, que muchos lamentan, pero otros celebran. ¿Cómo analizarlo? Y además, denos esa visión general. ¿La gente puede estar tranquila, contenta con esta aprobación o preocupada, como lo dice Cristian? Bueno, yo hoy tengo una valoración diferente de todos estos meses, de ya más de un año año y medio que venimos discutiendo la reforma laboral, porque hemos pasado 4 debates, digamos, un debate, pero con 4 o 5 días diferentes de discusiones en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Yo iría a un punto de vista más práctico de qué queda hoy en la reforma y respecto de las expectativas que habíamos tenido con el texto propuesto por el Gobierno Nacional.
El gobierno, cuando se posesiona, promete una reforma laboral que tenía un único fin, un principal fin, que era devolver los derechos arrebatados en la reforma laboral de la ley 789 de 2002, que prometió generar empleo y no lo generó. Digamos, ya se demostró de todas las maneras posibles que no se generaron los empleos prometidos, es decir, que la vía no es la flexibilización que estaba mencionando el colega, que la vía no es el abaratamiento de costos laborales, sino que la vía para generar empleo es otra diferente. Entonces, este gobierno Perdona, prometió eso. ¿yo puedo hacer una Perdón, pregunta para termino. validar lo que estás diciendo? No, sí que termino la idea para responder a la pregunta y luego seguimos. Ok, no, pero es que estás afirmando de que no generó empleo. ¿Cuánto era el desempleo en el 2002 y cuándo fue en el 2019 antes de la otras pandemia? medidas relacionadas No, entonces, al pero respecto, entonces eso no se puede quedar como una verdad política, firma de absoluta. tratados de Eso no se libre puede comercio, poner como lo estás poniendo. políticas, Esa es tu firma de un acuerdo interpretación. de paz. Esa es tu interpretación. Los datos muestran que sí se generó empleo. Claro, si tú comparas las tasas de empleo del 2002 a las del 2019, claro que sí. Claro que sí. Hay un aumento del No, mercado laboral. hay tú una puedes inversión darle toda la extranjera. interpretación que quieras, pero los datos No, no, te duros estoy son hablando de que- los estudios académicos, que son los que No, pero han hecho la simplemente evaluación sobre la revisemos aplicación los de la ley datos de 789. desempleo del 2002. Pero y ahora, los si quieres, del cuando tú 2019. estés conversando, yo sí respetaré el uso de tu palabra. No, no te estoy respetando. Lo que pasa es que necesitamos darle al El uso de público, la palabra. nosotros necesitamos darle al público unos datos reales, no sentar Sí, verdades. la idea es que sea una conversación, pero bien, adelante, sí. Continúa. Entonces, esa fue la promesa del gobierno, pero cuando se empieza a construir la reforma laboral, que se construye en discusión con muchísimos eventos regionales, sectoriales, con la participación popular, con la recolección de más de 3.000 propuestas de la ciudadanía, de grupos empresariales, de colectivos, de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales, campesinas, comunitarias, etcétera, pues esa reforma se vuelve un texto mucho más ambicioso, mucho más amplio, que termina recogiendo dos grandes capítulos con muchísimas reivindicaciones, con muchos temas más de los que el gobierno se había pensado al principio, y esos son los que venimos discutiendo desde hace año y medio. Sin embargo, al día de hoy, luego de un primer debate que está a punto de terminar el día lunes, de haber discutido más del 80% del texto de la reforma, se han eliminado más de 23 artículos. Y de esos 23 artículos se elimina principalmente lo que tú mencionabas, y es la parte colectiva. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que nosotros llamamos democracia en el trabajo. El fortalecimiento de las organizaciones sindicales, la posibilidad de ampliar la negociación colectiva y la seguridad jurídica para el ejercicio de la huelga. Eso no son inventos de este gobierno, fueron cosas que fueron solicitadas por el movimiento sindical, sobre todo recoge recomendaciones, como lo mencionaba Dana, de la OIT, de la OCDE, de socios comerciales de Colombia, gracias a los cuales ha aumentado el empleo en el país también en los últimos años, y hoy en día fueron eliminados por la mayoría de los congresistas en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Qué queda hoy en la reforma? Para mi gusto, siguen quedando los temas que prometió el gobierno, que era devolver lo que la ley 189 quitó, es decir, devolver unos recargos nocturnos, unos recargos dominicales, volver a laboralizar el contrato de aprendizaje, volver a aumentar muy poquito para mi gusto a lo que se aprobó hoy, la indemnización por despido injustificado, pero otras muchas ambiciones y sueños que teníamos con la reforma simplemente ya fueron eliminados de tajo en el primer debate. Entonces, creo que si somos prácticos hay que entender que el gobierno no estaba en una correlación de fuerzas favorable en el Congreso de la República, nada más en la Comisión Séptima donde se está dando el primer debate habían 21 congresistas, de los cuales solo 6 son de la bancada de gobierno. Ninguna bancada tiene mayorías para pasar un proyecto como se lo proponga inicialmente. Eso se ve reflejado en cómo está siendo aprobada la reforma. De los artículos que han sido aprobados, más de 33 han sido modificados conforme a proposiciones presentadas principalmente por el Partido Liberal, por el Partido Conservador, por el Partido de la U, susurradas y escritas por gremios empresariales, asesores de empresas. Entonces, del texto propuesto originalmente por el gobierno a lo que está en este momento aprobado en primer debate, sin contar que vienen 3 debates más donde serán muchas modificaciones, pues hemos cambiado sustancialmente, se ha cambiado ¿Cómo sustancialmente. qué porcentaje se mantiene más o menos? Si tú me lo preguntas, habiendo conocido el texto desde su primera redacción en la cual yo participé, hasta lo que ha sido aprobado el día de hoy, sobrevive cerca del 30% de lo que se soñó con la reforma laboral.